Buenas Buenas tardes, tardes, profesor. profesor. Profe. Ok, Buenas tardes, profe. tenemos una buena recepción, por lo menos de sonido, y veo que están ingresando de a poco más personas, se van uniendo, ¿verdad? Como siempre, por lo menos lo que ocurrió en las últimas clases, les comento que estamos teniendo inconveniente con el tema de Meet, ¿verdad? De las grabaciones. Así que los delegados, Martín me puede ayudar en eso. Ellos suelen tener un mecanismo para grabar y después alzamos en el Classroom, en la plataforma. El día de mañana los profesores tendremos de nuevo una reunión técnica, un trabajo entre docentes, ¿verdad? Que es justamente vinculado a este tema. Es decir, la posibilidad de subsanar, digamos, este problema que estamos teniendo, migrando a otras aplicaciones, como sería el caso de Zoom, en fin, que escuché recién de que también por lo visto utilizan con otros docentes, o Telegram, o eventualmente ver la manera de grabar en Meet, ¿verdad? Y de esa forma entonces subsanar este problema que estamos teniendo. Hola, doctor, ¿qué tal? Sí, bien, Para, ¿quién habla? para comentar nomás, yo estoy Sí, grabando la clase, justamente. ok, Te paso sin genial. problemas, pues. Listo, excelente entonces, Martín. Eh, Esa sería la idea como para que podamos de alguna manera entonces subsanar ese problema que estamos teniendo, como les decía. Eh, Estoy en contacto con un asistente, por eso es que no les puedo dar continuidad a la conversación. Bueno, les decía entonces de que una de las opciones es tener la posibilidad de adquirir el plan de mayor capacidad, inclusive de recepción de alumnos, que es un pago mensual, ¿verdad? Que se tiene que hacer y que estaría por cuenta mía, ¿verdad? La otra sería, como les dije, utilizar otra plataforma. Vamos a ver cuál es el mecanismo más conveniente e ir solucionando, ¿verdad? Esa cuestión. Martín, levantaste la mano otra vez. Sí, doctor, para Sí. comentar nomás también, yo tengo la cuenta también premium, de por ahí, Ujú. si la cátedra quiere usar, sin problemas le puedo proveer de Sí, eso. sería interesante, pero inclusive Martín, a mí me gustaría coordinar contigo y charlar, porque en realidad, desde el momento que adquiero yo digamos, el plan premium, como decís, ¿verdad? También me va a permitir esa utilización en otras cátedras, como tengo varias. Entonces, por ahí podemos coordinar como para ver cómo podemos hacer eso, porque en realidad lo iba a hacer en casa, pero me encontré con algunos inconvenientes que consulté con la gente de la facultad. Una de ellas, por ejemplo, que pide un IP, ¿verdad? Y bueno, no quería hacerlo sin tener la autorización de la facultad de utilizar la identidad de la facultad, ¿verdad? O eventualmente tendría que ser directamente conmigo, ¿verdad? Eh, en fin, veremos cuál es la solución de ese problema. De cualquier manera, sí, como les decía, por ahora por lo menos tenemos esa situación en forma provisoria, ¿verdad? Bueno, así, teóricamente ustedes tendrían que estar con el profesor Gonzalo Sosa, ¿verdad? Dando las clases hoy, pero él está de viaje, está en el exterior del país, así que entonces lo vamos a tener, o lo van a tener conmigo, ¿verdad? Vamos a charlar entonces el día de hoy sobre la unidad 4. Es así, ¿verdad? Es lo que me indicó Gonzalo, de que correspondía a esta clase. ¿Puede ser? ¿Correcto? Sí, profesor. Ok. Entonces, teóricamente estaríamos desarrollando esa unidad y tendríamos la posibilidad de hablar sobre eso entonces. Déjenme ver un poquitito. Ok. Como ven ustedes, hoy vamos a hablar de gastos públicos, ¿eh? Cualquier cosa en este momento, yo creo que todos tienen en pantalla la proyección, ¿verdad? Sí, profesor. Ok. Sí, profesor. Bueno, el tema es el siguiente. Como yo también tengo la misma imagen, es decir, no estoy observando mi pantalla, sino
la proyección. En caso de que ustedes quieran alguna consulta, ahora sí me van a hablar porque no veo cuando levantan la mano. Entonces, les pido que me hablen, me interrumpan y ahí me voy a dar por percatado entonces de que por cualquier consulta le estoy diciendo, salgo lógicamente, salgamos de la proyección, entonces ahí sí voy a poder observar y les daré la palabra, lo que sea. Bueno, como les decía, hablemos un poquitito de gasto público. Como ven ustedes, si tuviéramos que ir directamente a una definición sobre lo que representa gasto público, diría que son las erogaciones e inversiones que realiza el Estado, generalmente dentro de cierto periodo de tiempo, ¿verdad? A los efectos de lograr el objetivo que persigue. Ustedes saben de que el objetivo que pretende el Estado siempre, esa es una premisa mayor, ¿verdad? Es la satisfacción de las necesidades colectivas. Es decir, busca desde el principio básico teórico de la satisfacción de las necesidades colectivas, es decir, de que a partir de el concepto de vida societaria, entonces, y la creación del Estado, como les había dicho, aquella primera clase, desde el punto de vista ideal, se crea el Estado como una figura que es aplicada por los seres humanos a los efectos de poder lograr los objetivos de vida social. Entonces, y dentro de ese concepto se precisa de recursos, ¿verdad? Y esos recursos están administrados, en este caso, a través de lo que nosotros llamamos, en el marco lógicamente estamos hablando en el marco del Estado, están administrados por lo que nosotros conocemos como presupuesto, ¿verdad? Es decir, ese plan, digamos, económico, porque en realidad es un plan económico de inversión que realiza el Estado dentro de ciertos periodos de tiempo a los efectos de poder llegar a su fin objetivo, satisfacción de necesidades de la colectividad. O por lo menos el término que tendríamos que utilizar es lograr la mayor posibilidad de satisfacción de las necesidades públicas. Nunca es absoluto, evidentemente, de que incurre o se incurre, digamos, de alguna manera en muchas falencias o necesidades e inconvenientes que lleva el objetivo principal, pero sabemos de que idealmente por lo menos se busca eso. Entonces, y ese instrumento, ese plan económico, ese instrumento legal, porque dicho sea de paso, el presupuesto es un instrumento legal que tiene ciertas características, ¿verdad? Y una de ellas es la de ser un instrumento legal por la que el Estado prevé los gastos que va a realizar y estima los ingresos que va a realizar, que va a obtener dentro de cierto periodo de tiempo, generalmente de un año. Por eso les decía de que este plan económico vinculado a lo que representan los gastos públicos está relacionado a un cierto periodo de tiempo. Y normalmente en materia presupuestaria ese presupuesto es aplicado para el ejercicio fiscal. Un ejercicio fiscal que nosotros vinculamos a un año, es decir, un año civil coincidente con lo que se denomina un año fiscal. Hoy por hoy es coincidente con un año fiscal, ¿verdad? Que sería del 1 de enero al 31 de diciembre, el ejercicio civil. Y ese plan financiero en ese lapso de tiempo, entonces, permite, como les dije, de que se pueda realizar las erogaciones, las inversiones que el Estado precisa a los efectos de llegar al objetivo de esa satisfacción de necesidades colectivas. Entonces, recuerdan ustedes de que el Estado, tal cual como habíamos mencionado, no solamente puede desde el punto de vista ideal llegar a pretender concretar su objetivo, sino también necesita de recursos, es decir, medios necesarios que le permitan de esa manera lograr económicamente esos resultados. De otra manera, sería meramente ideal
ficticio, digamos así. Y lógicamente al obtener esos recursos, esos medios, los inserta, los destina en este caso al proceso de administración de la cosa pública a través del gasto. Y el gasto público que tiene desde el punto de vista de lo que sería eventualmente ese instrumento que les mencioné, ciertas condiciones que tienen que reunir. Y una de ellas, por ejemplo, es la autorización legal, es decir, necesariamente tiene que estar encuadrado, enmarcado dentro de un proceso de una autorización legal, y esa autorización legal está concretada en el presupuesto general de gastos de una nación. Ahí arranca lo que sería todo lo vinculado al gasto público. Así nosotros tenemos de que existen divisiones del gasto público. Y la división más común es esta que están viendo ustedes acá. Si bien hay una diversidad de posibilidades, los gastos se dividen o se clasifican en los llamados gastos de capital y gastos corrientes. Esas inversiones, esas erogaciones que el Estado va a realizar y orientadas a satisfacción de necesidades colectivas. Recuerden ustedes que esas necesidades colectivas otra vez se vuelven a identificar, y si ustedes quieren, como una subclasificación en lo que serían los servicios públicos. Y esos servicios públicos que pueden ser generales y especiales. Generales decimos y hacemos referencia a aquellos que aprovechan toda la colectividad. Y especiales o particulares, que son los servicios destinados a los sujetos en forma unitaria y que responden a una necesidad particular. Por eso decimos que son servicios de carácter particular o especial, en oposición a los servicios de carácter colectivo, es decir, utilización de servicios que aprovechan la colectividad y que tienen como premisa, que tienen como característica, diríamos mejor, la indivisibilidad. Es decir, no se pueden determinar o dividir por unidad de consumo o unidad de servicio. En comparación a lo que serían los servicios particulares especiales o divisibles, miren que estoy utilizando tres expresiones diferentes, pero que hacen a una misma cosa, y en este caso que refieren a la variedad de los servicios especiales que tienen como característica en contrapartida, en oposición a lo que fue el anterior mencionado, la divisibilidad, es decir, la posibilidad de determinar unidades de consumo, unidades de servicio, unidades de aprovechamiento. Entonces, dentro de ese concepto, nosotros, volviendo a lo que habíamos dicho de la clasificación de los gastos, tenemos los llamados gastos de capital y los denominados también gastos corrientes, como la gran subclasificación, ¿verdad? Los gastos de capital, que constituyen o representan las inversiones que son destinadas a aumentar, así como dice su nombre, el patrimonio financiero del Estado, es decir, se suman desde el punto de vista de que integran el patrimonio del Estado, pasan a constituir un enriquecimiento mayor para el Estado desde el punto de vista que se permanecen, son, digamos, desde el punto de vista de la contabilidad, pasan a ser un activo fijo del Estado. Esa es la expresión correcta que se le tiene que dar. Y lógicamente que engrosan el patrimonio del Estado. Es decir, no desaparecen, no se consumen, sino constituyen un acrecentamiento del patrimonio del Estado. Y ahí nos dice, por ejemplo, el caso de las construcciones de puentes, caminos o inversiones que realiza el Estado. Acá en la proyección nos habla de empresas del Estado, como el caso de la Industria Nacional del Cemento, pero más bien lo que nos está queriendo dar cuando habla de este caso es desde el punto de vista de la inversión de capital. Es decir, la propia... Sí. ¿Quién habla? Una consulta. En gastos corrientes, cuando dice consumo directo por sueldos, ¿a qué se refiere, doctor? Todavía no llegamos a eso. Vamos a Ah, llegar. bueno, disculpe. Vamos por partes. Estamos hablando de gastos de capital. Después vamos a tocar esa parte, ¿sí? Entonces les decía que cuando nos habla del caso de
de las empresas del Estado, da el ejemplo, porque esto es nada más que un ejemplo de una inversión. En la propia entidad en sí, si tomamos el modelo de la industria nacional del cemento, o podemos tomar cualquiera de las empresas públicas, estas mismas constituyen un patrimonio activo, un patrimonio activo del Estado. Y cualquier inversión que se realice dentro de este concepto, es decir, una inversión, por ejemplo, vamos a suponer que la industria nacional del cemento adquiere nuevas maquinarias para lo que sería la producción de nuevos equipos o nuevas maquinarias para lo que sería la producción del cemento. Entonces eso va a ser una inversión de capital, va a ser un gasto de capital. Es decir, va a constituir un acrecentamiento del patrimonio del activo del Estado, porque nosotros vamos a sumar esas nuevas maquinarias que van a permanecer dentro de la estructura de lo que implica esa empresa pública y va a valorizar a la misma, es decir, va a acrecentar el valor de la empresa. No difiere mucho también este concepto de lo que sería aplicarlo, por ejemplo, en el marco de las finanzas privadas, ¿verdad? Ya sea de una empresa o de una persona eventualmente, ¿verdad? Porque ustedes van a observar de que tiene las mismas características. Yo cuando, o mejor dicho, nosotros, ¿no? Cuando, esperen que voy a salir un poquitito de la proyección y vamos a volver a nuestra pantalla. Hay gente que está pidiendo que se le admita. Entonces, pero ya una vez que visualizaron esa proyección ya pueden tener una idea. Así que seguimos entonces de esta manera en contacto. De paso les veo también. Les decía, cuando hablamos de lo que implican los gastos de capital, ven ustedes que eso va a permanecer dentro del patrimonio de la empresa, va a acrecentar el patrimonio de la empresa. Y ese mismo modelo, si nosotros lleváramos al plano de lo que sería las finanzas privadas, vemos que actúa de la misma manera. Una adquisición de un bien que ustedes están obteniendo, ya sea dentro de lo que podría ser una empresa o del patrimonio particular de ustedes, tiene la característica de que incrementa vuestra condición, digamos, patrimonial, aquello que representa un gasto de capital. Ejemplo de un gasto de capital, ¿cuál sería en el plano de una inversión privada de una persona física, en el caso de ustedes? ¿Me podrían dar un ejemplo de un gasto de capital que ustedes podrían realizar y que representaría un incremento de vuestro patrimonio? En mi trabajo yo invertiría en 3 computadoras. Ok. Entonces, ¿cuál es otro ejemplo? Correcto para Rubén en la respuesta que me dio. ¿Alguien más? ¿Cuáles serían otros gastos de capital que ustedes realizarían dentro de vuestro patrimonio? Buenas tardes, doctor. Yo lo que me Hola. refiero, yo también invertiría, por ejemplo, en un terreno, porque trabajo con bienes raíces. Ok, ese sería entonces, cuando usted dice invertiría en un terreno, adquiriría un bien inmueble, ¿verdad? Ok, entonces va a incrementar su patrimonio. ¿Y cuál es otro gasto de capital que pudieran ustedes realizar dentro de su patrimonio? ¿Podría hacer mejoras de infraestructura o algo así, doctor? Todo lo que sea en tu casa, por ejemplo, Iván, ¿verdad? Vas a hacer un nuevo dormitorio, vas a hacer la piscina de tu casa, Claro. vas a construir el quincho más grande en el fondo de tu casa, ¿verdad? Eso incrementa. ¿Y por qué implicaría un incremento patrimonial? El ejemplo que me estás dando. ¿Por qué implicaría eso un incremento patrimonial para vos? Y al ser una mejora, aumenta también el precio del bien, ¿verdad? Del Del inmueble. inmueble, ok. Y permanece constante. Esa es otra de las características. Es decir, además de incrementar tu patrimonio, permanece constante. Y ahí vamos a entrar entonces en lo que alguien preguntó, que no recuerdo quién, porque no veía en ese momento, me dijo, y los gastos corrientes, ¿verdad? Y los gastos corrientes son aquellos que justamente tienen la característica de que se consumen, en oposición a los gastos de capital. Es decir, son gastos que nos permiten, de alguna manera,
eh, digamos, sostener o hacer que funcione eventualmente el Estado, aplicado en el marco del Estado, ¿verdad? Lograr de que eventualmente la maquinaria estatal pudiera funcionar y las necesidades que se dan, digamos así, diariamente dentro de lo que sería el funcionamiento del Estado, entonces que pudieran ellos lograr de que eso continúe funcionando. Es decir, no van a representar un incremento patrimonial porque van a ser fungibles, es decir, consumibles, ¿verdad? De manera entonces que ellos, ese tipo de inversiones desaparecen en la medida en que se logra el objetivo en la inversión. ¿Cuáles serían gastos corrientes, por ejemplo, aquellos que no van a representar un incremento patrimonial, que van a desaparecer, que van a ser consumidos, ¿verdad? Dentro de ese periodo de tiempo, ya sea de cada día o dentro del ejercicio fiscal, del 1 de enero al 31 de diciembre, como dijimos. Ejemplos que ustedes encontrarían de esos llamados gastos corrientes eventualmente. ¿Qué les parece? Demasiado gráfica doctor. demasiado gráfica su explicación, profesor. Porque Bueno, al decir se consume y leer lo que leemos en los diarios, nuestro presupuesto es todo gasto corriente. Bueno, entonces dígame. Te felicito, profesor, demasiado gráfico. No, yo ya me retiro de la clase. Ya tengo todo. Y explíqueme entonces con ejemplos y dígame cuáles serían esos gastos. Y los sueldos, sueldos. Ok, sueldos. 80% dice que es el presupuesto sueldo. Perfecto, sueldos. Genial. La alimentación. Entonces, sí, podría ser en el marco del Estado, dependiendo, porque estamos hablando en el marco del Estado, ¿verdad? Dependiendo, lógicamente, de quizás el tipo de actividad que realice, en el cual se invierta. Podría decir de que sí, si esos gastos de alimentación, por ejemplo, fueran ejecutados en el ámbito de, a ver, voy a buscar una institución, la policía, o podría ser el ejército, donde sí se les brinda asistencia alimentaria, ¿verdad? Entonces, en otros casos, por ejemplo, en otros planos, hay otros ministerios donde eso no se da, es decir, no existe ese tipo de gastos, ¿verdad? Pero uno de los más comunes es el gasto de funcionamiento. Por excelencia se refiere al salario del personal. ¿Y cuáles podrían ser otros gastos de funcionamiento de aquel que ustedes van a encontrar? Y métanse dentro del modelo de cualquier institución pública, que sería los gastos de día a día, digamos así. A ver quién. Gloria quería hablar, Gloria Ramírez quería hablar. Sí, las jubilaciones también sería. Las jubilaciones, las pensiones, porque no, está también dentro del presupuesto. Una jubilación, sí, una pensión. Lo que pasa que en el caso de la jubilación, ¿verdad? Son inversiones extraordinarias o gastos extraordinarios que realiza el Estado por las características que tiene, Gloria, no como gastos de funcionamiento. Los gastos de funcionamiento son aquellos, como le digo, que están orientados a lograr que el propio Estado, dentro de su estructura funcional, logre el objetivo. Pablo Cabral Arce levantó la mano. Pablo, ¿te escucha? Sí, profesor. Uno de esos gastos también podrían ser los viáticos que se otorgan o los vales de combustible en algunas instituciones. Sí, yo más que vale de combustible le diría el combustible. No le voy a llamar por el medio, o sea, no voy a utilizar el medio de vales sino combustible propiamente, ¿verdad? Gastos de mantenimiento también puede ser, profesor. Gastos de mantenimiento de cualquier parte de la estructura de una institución. El viático, porque sí, también es un gasto que se ejecuta en ciertas circunstancias y que desaparecen por lo que sería la necesidad de funcionamiento del Estado. Después hay otras que son mucho más simples todavía. ¿Cuál les parece, además de todo lo que me mencionaron? Los insumos, por ejemplo, y Claro. medicamentos en los hospitales, en el Ministerio de Salud. No sé si medicamentos en los hospitales podría ser, pero la palabra insumo, ¿en dónde podríamos usar también esa palabra insumos en general?
¿Dónde hay otro momento en donde tenemos necesidades de insumos? Por ejemplo, les voy a dar un caso de un ministerio, el Ministerio de Hacienda. ¿Cuáles serían los insumos del Ministerio de Hacienda? Los papeles, profesor. Claro. Pueden ser papeles, cinta, Bolígrafos. todo lo que sean útiles de oficina, que se usan Exactamente. diariamente. Totalmente de acuerdo. Todo lo que sea útiles de oficina en las miles de variedades que ustedes pudieran tener. Todo eso representan gastos corrientes, es decir, aquellos que están destinados a lograr que el Estado en sí logre su... E inclusive hay una nueva diferencia que hacen desde el punto de vista de gastos de funcionamiento, le llaman algunos autores. Lo clasifican en gastos corrientes y gastos de capital, ¿verdad? Y otra vez los gastos corrientes los vuelven a subclasificar en lo que acabas de decir, en gastos de funcionamiento. En síntesis, lo que queremos demostrar con eso es que son gastos que desaparecen, se consumen, ¿verdad? Por eso decía que no permanecen dentro y no constituyen un incremento patrimonial para el Estado en oposición al otro concepto, ¿verdad? Que sí va a representar una capitalización, ¿verdad? Una capitalización, es decir, un incremento del activo fijo del Estado. Esa es la gran clasificación que se tiene en referencia a lo que representan los gastos. De manera tal entonces que nosotros encontramos que esos gastos de funcionamiento que decíamos, esos gastos corrientes, son aquellos que se van a ejecutar en el día a día para lograr el objetivo que persigue el Estado, dependiendo de la institución, del tipo de institución que se tenga y las características propias de ella. Evidentemente difieren algunas de otras, ¿verdad? Si nosotros habláramos del Ministerio de Salud, tiene sus gastos de funcionamiento o gastos corrientes que son sus necesidades propias de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla o por lo menos a la función que tiene que desarrollar en este caso, ¿verdad? Y otras que son muy similares en general en todas las demás. Desde el papel de la computadora, si ustedes quieren, los gastos de electricidad, en fin, todo lo que hace al consumo que permite en este caso lograr que el Estado realice sus actividades. Cuando Rubén había hablado, había mencionado, por ejemplo, el caso de como gastos de corrientes, ¿verdad? El tema salarial. En realidad, sí, ese es un talón de Aquiles que se tiene en lo que hace a nuestro sistema presupuestario, nuestro sistema en lo que hace a la inversión que realiza el Estado paraguayo, porque gran parte de lo que constituyen los ingresos que obtiene el Estado, los recursos a los cuales echa mano, en este caso, se destinan a gastos corrientes y principalmente de esa subclasificación de gastos corrientes otra vez vemos nosotros de que volvemos a encontrarnos con que un 80% de eso se va a ese fin, de manera tal entonces que ese excedente que queda es destinado a lo que serían los gastos de capital o gastos de inversión de capital, ¿verdad? A incrementar el activo fijo del Estado. Normalmente, no crean que eso solamente sucede acá, en lo que se refiere a política financiera, ¿verdad? Lógicamente que se tendría que hacer mayores recortes de gastos corrientes y lograr un equilibrio entre los dos sectores, es decir, gastos de capital y gastos corrientes, y permitir de esa forma entonces de que haya la posibilidad de un mayor crecimiento en torno a las inversiones que realiza o que pudiera realizar el Estado. Un ratito, por favor, el doctor Sosa me está escribiendo. Ok. Entonces, preocupado por si es que ya la clase está en marcha por el hecho de que está fuera del país, por eso nada más interrumpí para contestarle. Primero, les decía, entonces, tendría que darse un mayor equilibrio dentro de esos sectores como para que las inversiones de capital y como consecuencia de eso, el crecimiento del Estado
pudiera ser mayor. Sí, te voy a contestar, Rocío. Ahora levantó la mano Rubén y después María. Voy a leer un poquitito lo que me pregunta Rocío, porque tengo que migrar entre mirar quién levanta la mano y por otra parte entrar en el chat. Sería tan Doctor, amable. esa compañera creo que no es nuestra compañera y está enviando mensajes que no tienen nada que ver con la cátedra. ¿Y cómo está con nosotros acá? Y la verdad que no sabemos cómo, pero ya hizo 2 intervenciones fuera de lugar. Un ratito, entonces vamos a hacer una cosa. Cierto. Pero una infiltrada. Me esperan un ratito, por favor. Entonces vamos a ver. ¿Cómo es que se llama la chica? Me dijeron. Rocío Arevalos. Bueno, ok, le voy a buscar a Rocío entonces. Espérenme un rato. Paciencia son cosas que ocurren en las mejores familias, ¿eh? Estábamos siendo víctimas de una broma. Me doy cuenta. Ok. Ok, le quito de la llamada. ¿Y quién más es la otra persona que también está? Veo que ahí. Y vamos a averiguarte. William Guzmán está en clase con nosotros. No, yo estoy en clase, profe. No, Ok, no le respondas entonces, porque si no te voy a sacar a vos también de la clase. Entonces, a punto estuve de hacer. Ya las expulsé a ella y ahora quedamos. Si vuelve a aparecer otra persona extraña, me avisan. Entonces le saco de la llamada. Estoy re atento a la clase yo, profe. Re atento. Perdón. Entonces, primero le doy la palabra a María Esther y después, Rubén, te doy la palabra a ti. ¿Ok? Muchas María gracias, Esther. profesor Girek. Con respecto a los gastos que usted mencionaba, también o sea, que ingresan lo que es el rodado o traslado y pasajes. En gastos corrientes. Sí, María sí, Esther. doctor, sí, doctor. Absoluto. Gracias, doctor. Ahí tenemos un ejemplo de 2 figuras, ¿verdad? El rodado en sí, la adquisición de un rodado en sí es un incremento, es una inversión de capital. Esa es una inversión de capital. O sea, vamos al plano, como dijo Rubén, quiere que sea bien gráfico, ¿verdad? Que dicho sea de paso, a mí me gusta siempre que sea así, porque ahí es donde se entiende. La camioneta que adquirimos para el Ministerio de Hacienda, voy a darle nombre como un supuesto, entonces esa camioneta implica una inversión de capital, es un gasto de capital el que se va a realizar. ¿Por qué? Porque esa camioneta va a pasar a integrar el patrimonio del Estado. O sea, el Estado si tuviera que declarar su patrimonio, de alguna manera va a decir, y hay una camioneta modelo 2022 de la marca XX que fue adquirida por el Ministerio de Hacienda. Y lógicamente en un conglomerado de todo lo que es la misma figura en las demás, pero forma parte del patrimonio del Estado, un incremento patrimonial. Y esa camioneta precisa, a su vez, para que cumpla su objetivo, inversiones de gastos corrientes o gastos de funcionamiento, ¿verdad? Porque va a necesitar combustible, va a necesitar mantenimiento permanente a medida que se usa. En algún momento dado probablemente se le va a cambiar las cubiertas, ya que vamos a un ejemplo práctico, y en fin, cualquier otra circunstancia o una reparación porque se estropeó la camioneta, y eso va a representar todos esos casos que les mencioné, van a representar gastos corrientes o gastos de funcionamiento. Vamos a ponerle cubierta nueva, le vamos a poner combustible para que funcione, le vamos a cambiar el aceite, le vamos a hacer el mantenimiento, e inclusive hasta si recibe en algún momento un daño de alguna característica, vamos a reparar de manera entonces a que la camioneta quede en condiciones. Entonces ahí ven ustedes que hay una simbiosis de 2 factores: el gasto de capital que representa la camioneta en sí y el gasto de corriente o de funcionamiento que implica en este caso lograr que esté en condiciones para cumplir su objetivo, ¿verdad? Aprovechando entonces lo que habían mencionado. Gloria, Rubén primero y después Gloria. Profesor, me había tenemos el Ministerio de Salud, tenemos la ANDE. Sí. En el Ministerio de Salud, en mi presupuesto va a estar como gastos corrientes, la luz. Sí. Energía eléctrica, sí, que gastan todas las dependencias del Ministerio de Salud. Correcto. Y
en la ANDE, ¿eso entra como ingreso o no tiene nada que ver con el presupuesto, ese pago? Porque ahora se paga, igual que las tasas también. Claro, no. Ustedes tienen que tener en cuenta una figura. Interesante lo que estás planteando porque eso me permite evacuar respuestas. A ver, el Estado necesita de recursos, ¿verdad? Los recursos. Antes que el propio gasto está lograr, en este caso, obtener los medios para llegar al objetivo, satisfacción de necesidades colectivas. El gasto es una consecuencia de tener los medios necesarios, ¿verdad? Entonces, esos medios necesarios se denominan en forma genérica recursos. Tener, en este caso, entonces las condiciones para llevar adelante el gasto. Bien, ¿qué pasa con eso, mi querido Rubén? Dentro de lo que implica la posibilidad de obtener esos recursos, existen ocasiones en las que el Estado actúa, y obtiene, en este caso, recursos a partir de lo que podríamos denominar las llamadas empresas públicas. ¿Por qué se denominan empresas públicas? Porque muchas de ellas actúan en el ámbito privado, participan en el ámbito privado, pero pertenecen patrimonialmente, son propiedad del Estado paraguayo, o del Estado en este caso, hablando de forma genérica. Nosotros hablamos del Estado paraguayo porque, bueno, estamos acá en el país, ¿verdad? Pero pertenece a un Estado. Y dentro de esas figuras aparecen las llamadas empresas públicas, es decir, donde el Estado realiza operaciones de negocio en el marco del derecho privado, porque realiza actos de comercio que son regidos por el derecho privado. ¿Me están siguiendo? ¿Verdad? Ese es el caso de la ANDE. ¿Y qué hace la ANDE? Vende un producto, una mercadería, entre comillas. ¿Y cuál es su mercadería? Su producto es la energía eléctrica. Enajena la energía eléctrica como una mercadería que vende bajo ciertas condiciones particulares. ¿Cuáles son esas condiciones? Son necesidades sociales bajo lo que se denomina precio público y en condiciones de necesidades sociales. Administra un bien que estratégicamente tiene la característica de ser controlado del Estado porque es un bien de necesidad pública. De manera que vende ese producto, esa mercadería, le vamos a llamar a nosotros, que se denomina, que le denominamos la energía eléctrica. Y como consecuencia de eso, obtiene recursos que van a pasar a engrosar el patrimonio del Estado, van a constituir ingresos públicos para el Estado, porque él va a obtener recursos y medios que van a pasar a ser parte, en este caso, del presupuesto general de gasto, ya sea porque obtuvo renta, ganancia, beneficio, utilidades que van a ser reinvertidos a través del gasto público. Pero en este caso, la ANDE lo que hace es vender un producto. Por eso te cobra. Y le vende a usted un producto porque usted en su casa consume ese producto que tiene una característica. Y esa característica es de ser un producto de necesidad pública, que debe ser controlado por el Estado. Y nos vamos a ir a otro ejemplo. Nos vamos a ir a otra empresa pública. Y esa es inclusive más gráfica todavía. Y que es la Industria Nacional del Cemento. ¿Y qué hace la Industria Nacional del Cemento? Vende una mercadería. Y esa mercadería, ¿cómo se llama? Cemento se llama. ¿Y a quién le vende? Y le vende a cualquier comerciante que quiera comprar para construir un edificio, una casa, lo que sea. Está vendiendo un producto y está obteniendo resultados económicos. ¿Y dónde lo hace? Lo hace en el marco del derecho privado. No lo aplica en el marco del derecho público. Si bien convive con una doble, porque en realidad convive con una doble normativa, por una parte aplica el derecho público bajo ciertas circunstancias y en otras lo hace en lo que se refiere a actos de comercio en el marco del derecho privado. La pregunta que yo le hago a usted es la siguiente. Cuando actúa en el marco del derecho privado, yo le voy a dar la respuesta, lo hace cuando realiza actos de comercio, vende la mercadería. Va Rubén Soski y le dice al doctor Soski, mire, yo voy a hacer una nueva clínica
a la industria nacional de cemento, yo voy a llevar adelante el negocio con mi arquitecto, voy a necesitar cerca de 50.000 bolsas de cemento y quiero hacer negocio con la industria nacional de cemento, usted me provea mensualmente, que usted me provea X cantidad. Nosotros hicimos con el arquitecto una proyección, yo de las 50.000 voy a necesitar 10.000 cada mes. En 5 meses, más o menos, que vamos a desarrollar nuestra carga del edificio, vamos a necesitar 10.000 bolsas por mes. Y quiero firmar un contrato con usted de provisión. La industria nacional del cemento le dice, no hay ningún problema. Vamos a realizar un contrato privado, en este caso, y donde nosotros le vamos a hacer los proveedores de las bolsas que usted necesita. 10.000 bolsas mensuales, y a medida que le damos, le facturamos nosotros. Y le vamos a facturar y le va a decir, acá tiene su factura, doctor Sosky, mire la bolsa de cemento, más impuesto al valor agregado, esto es lo que a usted le corresponde, me paga por favor y yo le cobro. Como si fuera que usted va a la ferretería a comprar una bolsa de cemento. En este caso va a hacer un negocio con la industria nacional del cemento. Ahí actúa en el marco del derecho privado. Está realizando operaciones de comercio tan igual a que usted vaya y compre una bolsa de la ferretería o que compre con la industria nacional del cemento esa provisión de las 50.000 bolsas que usted quiere. Perfecto. ¿Y cuándo actúa en el marco del derecho público? Esa misma industria nacional del cemento. ¿Cuándo se enmarca y cuándo estaría absorbido por las normas de derecho público? Después le voy a dar la palabra a Iván y a los demás que levantaron la mano. No me olvido de ninguno. Cuando construye un edificio del Estado, por ejemplo. ¿Cuándo? Le cuento que si el Estado quiere provisión de cemento en la industria nacional del cemento, le va a cobrar como a cualquier cristiano. Le va a decir, acá tiene, págueme, le va a decir. ¿Verdad? Vamos a suponer que, qué sé yo, IPS quiere para una inversión a realizar, ¿verdad? Vamos a suponer, normalmente lo va a hacer a través de una licitación y va a ser una empresa la que va a construir, pero vamos a suponer que sea en forma directa. Le va a facturar como cualquiera le va a facturar. ¿En qué caso actúa en el marco del derecho público? ¿Cuándo se ve absorbido esa empresa pública por el derecho público? ¿Y la explotación de la cantera? No hablen hasta que yo les dé la palabra, porque Iván me está esperando, Marcelo, pacientemente a que le dé la palabra y luego te va a tocar el turno a ti. No sean ansiosos, les voy a dar la palabra. ¿Y cuando usa la materia prima de las minas? No. Tampoco. Entonces vamos a pedirle a Iván socorro para que le auxilie al doctor Sosky o eventualmente Marcelo, de acuerdo a las circunstancias. Usted va a decidir quién de los dos le da auxilio, o Iván Sosa o Marcelo, decida quién de los dos. Iván primero, Iván, socorro. Iván, ¿qué te parece? Si era ese el tema. No, sí, yo quería consultar si Petropar entra en ese ámbito también. La misma cosa, igualito. Son empresas públicas, la misma cosa. Si ustedes quieren, todo esto que estamos hablando, mudamos a Petropar y le digo, vende un producto, una mercadería. ¿Qué vende? Combustible, ¿verdad? Vende combustible, la misma cosa. Y realiza actos de comercio así. ¿Ustedes creen que cuando van a Petropar y compran el combustible, es una empresa pública? En algunos casos hay negocios tercerizados porque los emblemas, es todo una complicación ahí, ¿verdad? Que no quiero, pero vamos a generalizar diciendo, bueno, compras de Petropar y te está vendiendo combustible y te factura como el otro. ¿En qué caso? La pregunta, Iván, porque te trasladó el auxilio del doctor Sosky, ¿en qué caso actúa en el marco del derecho público esa empresa? ¿Dónde se ve absorbido por el derecho público? Cuando realiza actos de comercio dijimos que era en el marco del derecho privado. ¿Qué pasó? Disculpe, doctor, no entendí su... Cuando, en este caso, se enmarca la INC y se rige por reglas del derecho público. Voy a replantear mi pregunta. Entonces ahora sí le vamos a dar al ansioso de Marcelo que conteste. ¿Podría ser, doctor, a la hora de pagar el impuesto a la renta al valor agregado? Ahí cumple con una obligación tributaria. ¿Cuándo sería ese caso? Entonces, Marcelo ya habló y creo que inclusive cuando te interrumpí usaste una palabra y te dije, espera tu turno. ¿Qué me dijiste? ¿Cuándo qué? ¿El impuesto? No, antes de eso, en la primera oportunidad.
Cuando te dije, espera tu turno, yo te voy a dar la palabra. Cuando hablaste... Eso fue lo que dije, doctor. El impuesto, okay, creo que... ok. Entonces vamos a permitirle a Gloria y después a Pablo. Entonces, Gloria, auxilio. Gracias. Yo creo que cuando el Estado, porque Petropar no produce acá combustible, no como el cemento que acá se hace, es cuando el Estado compra de otro lado, de otra empresa de afuera, compra para traer acá. Ahí es cuando funciona el derecho público. En realidad, en parte sí, en parte les voy a dar la respuesta y también a ti, más o menos como que dirían los que juegan fútbol, le pegaste en el palo, ¿verdad? Pero por ahí cerca, ¿verdad? Bueno, y le doy a Pablo entonces, a Pablo Cabral la última, a ver si descubrimos. Sí, profesor, ¿no podría ser en el caso de que se den los subsidios? También en el caso estamos hablando de la INC, Pablo. No, yo me tomo por el ejemplo de Petropar. En el caso de los subsidios, pues un acuerdo entre el Poder Ejecutivo, un ejemplo, para poder reducir el costo para la población, y no es público-privado, sino que es netamente público esa relación. En realidad, esa reducción, esa decisión se da en el marco de las enajenaciones que hace de su producto, ¿verdad? Con una decisión política pública. Es muy simple la cuestión, les doy la respuesta ahora. ¿Saben cómo? Porque todo lo que hace a su funcionamiento, tanto de cualquiera de las empresas y a lo que es su estructura orgánica y su funcionamiento, está regido por el derecho público. La industria nacional del cemento, al ser propiedad del Estado, se rige por normas de derecho público. Desde su presupuesto, que sí o sí debe ser aprobado por el Estado, ¿verdad? Hasta la misma cosa Petropar, si ustedes quieren, inclusive todo el régimen de lo que serían las erogaciones que va a hacer con sus empleados desde el punto de vista salarial, en fin, una serie de cuestiones están todas supeditadas a normas de derecho público. Es decir, su funcionamiento como empresa pública está reglado por el derecho público. Y sus operaciones de comercio, que sería la enajenación de esos bienes, se rigen por derecho privado, ¿verdad? Porque le pertenecen al Estado. Por eso te decía, Gloria, en parte le pegaste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para adquirir el producto que va a vender, porque lo que hace, por más que sea uno extraído de la tierra, digamos así, y de su propio patrimonio, porque tiene patrimonio desde el punto de vista de los derechos extractivos, los tiene lógicamente la industria nacional del cemento del inmueble donde está asentado allá en Vallemí, lo realiza de un bien que le pertenece en este caso. Pero lo que hace Petropar es adquirir, en este caso, y realiza actos de comercio, vende y gana plata por vender eso. Por lo menos eso es lo que persigue en principio, ¿verdad? Obtener resultados. Ganancia, porque le vuelve a vender a los emblemas, le vende los derivados del petróleo, en algunos casos vende el combustible, una variedad de combustible lo vende libremente como cualquier otra empresa del sector privado, ¿verdad? Y otras, por las características, sí tienen la facultad de regular, que es el diésel común. Pero los demás, diésel premium, nafta, super, en sus diferentes variedades, realiza actos de comercio como cualquier otro emblema, como Shell, como Copetrol, como Barco y Rodado, cualquiera. La intención es vender combustible y ganar plata, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa? Que cuando adquiere ese producto sí se somete a ciertas reglas. Por ejemplo, la ley de contrataciones públicas. Le dice, usted va a adquirir, va a ser bajo las reglas de las normas previstas en la ley de contrataciones públicas, y ahí va a aplicar todo lo que hace, e inclusive en sus gastos de funcionamiento está supeditado a reglas previstas en normas previstas en la ley de contrataciones públicas. Quiere realizar inversiones de capital, va a tener que hacerlo bajo reglas de contrataciones públicas y normas de derecho público,
No lo va a poder hacer bajo norma de derecho privado diciendo, venga acá el arquitecto o la arquitecta Gloria Ramírez o la ingeniera Gloria Ramírez y hágame, el presidente de Petropar dice, hágame un nuevo depósito de combustible. No, va a tener que llamar a una licitación pública bajo reglas, normas de licitación pública de la ley de contrataciones públicas y ahí llevar adelante el proceso de ejecución, ¿verdad? Entonces, ahí aplican normas de derecho público. La pregunta, ¿y por qué? Porque es una empresa de pertenencia pública, pertenece al Estado y de manera que es regulado bajo normas de derecho público, en contrapartida a los actos de comercio que realiza. Por eso su denominación de empresas públicas. ¿Me entienden cómo viene la mano? ¿Querías hablar, Gloria? Quería dar nomás si puede ser, por ejemplo, un gasto corriente, el vestuario, porque hay empresas que, Sí. no sé si el Estado, pero como Sí. hicimos la definición de un ejemplo en el otro gasto, en empresa pública y empresa privada, un gasto fácil para empresa privada podría ser vestimenta. Sí, claro. Y hay lugares donde hay, donde la vestimenta, en este caso, forma parte de los gastos corrientes. Lo voy a llevar al plano de algo que conoce bien el doctor Soski, el hospital de clínicas, por ejemplo, ¿verdad? Por dar un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué necesitan los médicos? Necesitan, en ciertos casos, dentro de mi limitado conocimiento de ese campo, gorras, zapatos, no sé cómo le llaman. Sí, IPS también. Claro, aquellos calzados que son especiales para cirugía. Después necesita guantes, ¿verdad? Guantes de látex, que son todas cosas que se van a desechar y que se consumen y que son fungibles, digo, ¿verdad? Cosas por el estilo. Son gastos corrientes que se realizan. ¿Por qué? Porque se van, a medida que van utilizando, se van desechando. Evidentemente que el médico no compra eso. Es la institución la que le provee, le entrega y le dice, bueno, usted va a utilizar todos estos, llamémosles descartables, y forman parte, por eso les dije, depende mucho de la institución y el tipo de funcionamiento que realiza. Es tanta la variedad y los ejemplos son tan grandes que si nosotros tomáramos distintas instituciones, vamos a encontrar que los gastos que van realizando, gastos corrientes, gastos de funcionamiento, tienen características propias dependiendo de la institución. Lo cierto y concreto es que a modo genérico decimos que los gastos corrientes son aquellos que están destinados a gastos de funcionamiento, son fungibles, son consumibles, ¿verdad? Desaparecen, no permanecen como parte del patrimonio del Estado, a diferencia de lo que son los gastos de capital o las inversiones de capital. Porque usted cuando hace una inversión de capital, está haciendo una ruta, eso va a quedar en el país, permanece constante, no, salvo que se vaya, lógicamente, por su uso, destruyendo de alguna cosa en el tiempo, que es normal, ¿verdad? Hasta la camioneta que dimos de ejemplo le sucede eso, y bueno, va a ocurrir. Pero es la característica que tienen cada uno de ellos, de estos gastos que estamos hablando. Antonia quería hablar hace rato, me pidió la palabra Antonia Gómez. Sí, profesor, permiso. Yo soy docente y en base a lo que están diciendo, por experiencia digo de que a nosotros nos enviaban luego una lista de lo que era para gastos corrientes y gastos capital. Claro. Y era tantos millones de guaraníes para capital y tantos millones de guaraníes para gastos corrientes. Así. Y utilizábamos eso en el transcurso del año. Así. Ahora mi pregunta, doctor, que no salí nunca de la duda y al final ahora sí estoy pensando en eso. ¿Qué pasa cuando de repente uno gasta un dinero que era para capital e invertiste en gastos corrientes? Eso se denomina lesión de confianza. Eso es un tipo penal, tiene la característica de ser un delito y, voy a entrar en el campo del derecho penal. Anteriormente, Antonia, y para todos, ¿verdad? Tienen que tener en cuenta ustedes que anteriormente a la modificación al nuevo Código Penal, existían dos figuras que diferenciaban, para que ustedes entiendan, lo que hoy en día englobamos en denominar como tipo penal, como característica descriptiva de
del tipo penal le denominamos lesión de confianza. Y eran lo que se denominaba en aquel entonces, una era la exacción, ¿verdad? Y la otra figura, se me fue de la mente, yo ya voy a recordar, y la detracción de los recursos. Es decir, cuando usted le da un destino diferente, cuando usted le da un destino diferente al cual fue previsto desde el punto de vista legal, entonces está incurriendo en este caso en esa figura que llamamos lesión de confianza. Es decir, a usted se le dijo presupuestariamente, mire, usted va a gastar en gastos de capital para adquirir, por ejemplo, la camioneta para el colegio, y usted se fue y gastó esto en el aumento salarial o destinó a gastos de horas extraordinarias para los profesores. Para ser más gráfico todavía, Antonio. Entonces, el administrador, porque en realidad el que comete ese error es el tercer invertidor o el administrador del colegio, ya que estamos hablando del ejemplo que usted mencionó, entonces va a ser el responsable, ¿verdad? Es decir, al haber hecho una inversión distinta a la cual fue previsto en su oportunidad. Una de las características que tienen que tener en cuenta ustedes, y esto si quieren anotar no hay ningún problema, pueden, de hecho queda grabado, dice, la característica que tiene el gasto público es que es un empleo de riqueza que hace el Estado, de una suma de dinero autorizada legal o legítimamente. Escuchan lo que les digo. Autorizada legal o legítimamente, es decir, en virtud de una norma legal, para lograr la satisfacción de necesidades colectivas. En eso consiste la definición de gasto público y contiene ese componente, ese requisito, ese principio que es inmutable, que es el principio de legalidad. Es decir, para que yo pueda realizar o ejecutar un gasto, sí o sí necesariamente el mismo tiene que ser expresamente autorizado. Fíjense ustedes que si yo le diera una definición de lo que implica el presupuesto de gastos de la nación, les diría de que es un instrumento público por medio del cual en forma sistemática y anticipada se autorizan los gastos para un periodo determinado de tiempo y se estiman los ingresos para ese mismo periodo de tiempo y que están destinados a satisfacción de necesidades de la colectividad, es decir, lograr el fin que persigue el Estado. Entonces nos dice claramente, es una autorización legal en este caso. De manera tal que si yo, en materia presupuestaria y a la hora de la inversión, de la ejecución del gasto, me aparto de las reglas que me han impuesto en el instrumento que conocemos como presupuesto general de gastos de la nación y le doy un destino diferente al cual fue previsto, estoy incurriendo en lesión de confianza. Estoy incurriendo en lesión de confianza. De manera entonces que eso es diferente de la otra figura penal que anteriormente estaba, como les dije, digregada, que era, en este caso sería la malversación y la otra es la detracción. Y me dirían ustedes, ¿cuál es la diferencia? En el primer caso, la malversación, yo no me quedo como administrador con ni un solo centavo. Ni un peso yo no toco del colegio. ¿Pero qué hago? Le doy un destino diferente al cual legalmente me fue autorizado o al cual fue previsto. El cual fue previsto por el presupuesto general de gastos de la nación, que es un instrumento legal que me autoriza a llevar adelante ese gasto. Y me dice, usted va a tener este gasto para inversiones de capital. Y yo le agarré y le pagué las horas extras a toditos mis profesores. Es decir, invertí en gastos corrientes, gastos de funcionamiento. Entonces le pagué horas extras. Le metí al salario de los profesores.
Y yo debía haber comprado o la camioneta, o tenía que haber comprado un nuevo aire acondicionado para la escuela, o tenía que haber remodelado la escuela, eventualmente cualquiera de esos gastos de inversión de capital. Y le di un destino. Malversé, le di un destino diferente, pero en realidad yo no me quedé con ni un centavo de esa plata. En el otro caso, en la detracción, lo que existe es justamente eso, me quedo con parte de ese dinero. Los dos se configuran como lesión de confianza, pero en este caso, por ejemplo, toqué parte del patrimonio en mi provecho propio, me quedé con ese dinero. Entonces, anteriormente eso estaba dividido, hoy se engloba bajo la figura de lesión de confianza los dos casos. Pero la respuesta concreta a lo que me está preguntando es esa. Implica un delito para el administrador, para el responsable, para el que ejecuta ese gasto, el que tiene la facultad de ejecutar ese gasto. Marcelo quería preguntar algo, hijo. Sí, doctor. Entonces podemos decir que los gastos corrientes no tienen dependencia de los gastos capitales, ¿verdad? No, son diferentes. Por eso la clasificación. De hecho, que desde el punto de vista presupuestario, así como dijo Antonia, cuando le remiten el presupuesto para la escuela, estamos tomando el modelo de la escuela, ¿verdad? Recuerden ustedes que vamos a los ejemplos. Lo que le dicen entonces, mira, Antonia Gómez de Gamarra, usted que es la directora, acá le enviamos el presupuesto de lo que usted va a poder ejecutar en su escuela y usted va a tener eventualmente mensualmente esta disposición presupuestaria y que se dividen en gasto de capital y gastos corrientes. Y Antonia entonces dice, ok, ¿cuánto tenemos de gasto de capital? Esto. De ahí vamos a ver entonces para comprar todo lo necesario en inversiones de capital. Y ella dice, vamos a hacer el aula que necesitamos en el fondo del colegio, para lo cual previmos. De hecho, que uno va programando eso. Y por otra parte le dicen a Antonia, acá tiene los gastos corrientes. Esta es la cifra que usted tiene de los gastos corrientes. Va a comprar la tiza, va a comprar los papeles, va a comprar la cartulina, en fin, entonces va a reparar los bancos, inclusive que se rompieron en algunos casos de los chicos, ¿verdad? El ventilador que se engranó, va a llamar al electricista y le va a decir, repare el ventilador de la escuela. Eso va a erogar con los llamados gastos corrientes. De esa manera lo va a hacer, ¿verdad? Pero tiene una descripción clara en el presupuesto de cómo ella puede invertir en cualquiera de los dos sectores. Y lo debe hacer dentro de ese marco legal, porque si no estaría incurriendo en una irregularidad. La pregunta es... Buenísimo, doctor, buenísimo. Okay. Entonces podemos decir que ¿Sí? ¿Qué pasó? Los gastos corrientes no generan patrimonio para el Estado, en cambio los gastos capitales sí generan patrimonio para el Estado, y con eso también podríamos decir que podían generar más capital para el Estado. Sí, incremento sería. Más que decir no generan patrimonio, es incremento patrimonial. Usa esa palabra. No producen, no generan incremento patrimonial. Incremento, mayor patrimonio para el Estado. ¿Sí? Sí, Antonia, perfecto. ¿se quedó tu mano levantada o querías preguntar algo más? Se quedó nomás, profesor. Okay, gracias. Excelente su explicación. Gracias, bueno, profesor. A ustedes. Rubén. No se me escucha, Rubén. Excelente la explicación, y perdone que me meta con tantas preguntas, pero da gusto. Sí. El ejemplo que puso la compañera Antonia, me acuerdo por la edad, ella también es de nuestro contempo, antes venía previo al presupuesto general de la nación un monto para gasto de capital y gastos corrientes. Vos vas a tener que gastar, y sobre ese monto se hacía el presupuesto del año. O sea que era, ¿cómo llamaban? Gasto limitado, me parece. Y hoy en día veo de que dice que necesitas para gasto de capital y no se contempla el ingreso que va a tener el Estado. Antes me refiero allá por el año 90, usted seguramente estaba en esa época, o siempre fue, ¿qué querés? Yo te voy a dar. Yo tengo entendido que antes se limitaba lo que ibas a pedir. En realidad, en realidad, Rubén, nosotros tenemos que partir en una evolución de lo que representa
digamos, la conformación del presupuesto general de gastos de la nación. ¿Por qué digo que se produjo una evolución? Porque en tiempos pasados, en aquella época y quizás antes inclusive, lo que sería el planeamiento del presupuesto, y me voy a ir un poco adelante porque igual vamos a tocar otra vez más adelante, para que ustedes entiendan. Una de las características que tiene el Estado y difiere las finanzas estatales y difiere de las finanzas públicas es de que se produce una inversión, se da vuelta. A eso me refiero, inversión en el sentido de girar, no de ejecución del gasto. Se da a la inversa, ¿verdad? De lo que ocurre en el sector privado. En el sector privado usted primero obtiene el recurso y luego realiza el gasto. En el sector privado primero se determinan los gastos y luego se obtienen los recursos. ¿Por qué? Porque la característica es de que, por eso la definición de presupuesto dice, constituye un instrumento legal por medio del cual, instrumento legal el presupuesto porque debe ser autorizado por ley, por medio del cual en forma sistemática significa que está organizado, está determinado por sistema, gasto corriente, gasto de capital, gasto de funcionamiento, en fin, empréstitos, todo va determinando estructuralmente en un instrumento de qué manera se va a llevar adelante todo ese proceso de ejecución, de administración de los recursos, y tiene la característica de decir, se autoriza un gasto y se estiman los ingresos para un periodo determinado de tiempo. Se autorizan porque está rígido, es un instrumento legal rígido. Usted no puede salir de ese marco de autorización legal que le ha dado a los efectos de ejecutar la inversión, de llevar adelante el gasto. Y si lo hace, incurre en lesión de confianza. Puede modificar ese gasto, pero lo tiene que hacer bajo el procedimiento legal. Pedir, por ejemplo, una reprogramación y replantear. Entonces la profesora Antonia va a decir, mire, para mi escuela yo necesito cambiar esta inversión de gasto de capital y llevar a horas extraordinarias en la clase para mis docentes. Entonces lo que voy a hacer es plantearle al Ministerio de Hacienda una reprogramación. ¿Y qué significa reprogramar? Modificar, volver a darle un destino diferente al que inicialmente se previó. Y le va a decir al Ministerio de Hacienda, como yo acá tengo esto, 50 millones de inversión de capital, para inversión de capital, gastos de capital, y acá me va a faltar 20 millones para mis profesores en hora extraordinaria. Quiero dejar esto en 30 y llevar los 20 millones, reprogramar para gastos corrientes. En este caso, gastos salariales, porque también en eso voy a ser específico en lo que voy a ganar. No, es que alegremente nomás puedo también gastar. Entonces, el Ministerio de Hacienda va a llevar adelante el proceso de reprogramación y le va a decir, le autoriza específicamente por resolución ministerial y le dice, ha sido reprogramado y autorizado la reprogramación del presupuesto del colegio de la profesora Antonia para que lleve adelante una reinversión en gastos corrientes en este caso. Lo puede hacer y tiene la autorización legal. Entonces, cuando ella ejecute el gasto, va a decir, esto lo hice en base a esta reprogramación, esta autorización legal que me otorgó el Ministerio de Hacienda. Hay una posibilidad, desde el punto de vista legal, que hasta un 20% lo puede hacer el Ministerio de Hacienda modificar. Después tiene que ser ya el Congreso de la Nación, necesariamente. Va a tener que volver al Congreso, de manera que Cámara de Senadores y de Diputados, por ley de la Nación, modifiquen la ley de presupuesto en ese rubro que se está pidiendo específicamente y ordenen la reprogramación. A menos del 20% tiene facultad el Ministerio de Hacienda por resolución fundada en hacer esa reprogramación, autorizar la reprogramación a cualquier institución, ¿verdad? Cuando supera eso, ya se modifica a través de ley de la Nación. Bueno, entramos en el campo presupuestario. Entonces, pero no queremos dejar la pelota picando ahí, por eso explicamos eso. De manera tal de que, volviendo a lo nuestro, decimos de que es factible esa clasificación en lo que... Y ustedes van a encontrar después sus clasificaciones.
¿Por qué? Porque van a tener, por ejemplo, otra vez en lo que algunos autores en el marco teórico lo dividen como gastos constitucionales, es decir, aquellos están destinados por normas constitucionales rígidamente, es una forma de su clasificación, ¿verdad? En este caso, hay instituciones que tienen una función prevista constitucionalmente. El caso de defensa pública y defensa interna y externa, el ejército y la policía, por ejemplo, ¿verdad? La justicia, que son todos instituciones que están previstas desde el punto de vista constitucional. Entonces, algunos autores lo clasifican como gastos constitucionales, otros gastos de instrucción, de obras públicas, gastos de producción y bienestar social, de asistencia pública, en fin, simplemente son su clasificación de los grandes, de aquellas dos ramas que son corrientes y eventualmente gastos de capital. Otra de las cuestiones que se tiene en cuenta desde el punto de vista del gasto son lo que se denomina aspecto político, económico, técnico, financiero y jurídico del gasto público. ¿Y qué constituye ese tipo de situaciones? En principio, en todo lo que hace a la inversión, es decir, la administración de la cosa pública, el administrador público, los administradores públicos, eso implica no solamente el Ministerio de Hacienda, sino también implica el propio Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación, tienen en cuenta ciertos elementos que consideran necesarios a los efectos de que pudiera programarse lo que va a ser la inversión que va a realizar el Estado. Y hace un análisis desde el punto de vista político, financiero, técnico, financiero, económico y jurídico del gasto público. ¿Y por qué dice desde el punto de vista político? No se refiere a política como desde el punto de vista de los sujetos que persiguen, en este caso, digamos, ocupar ciertas funciones para desarrollar la vida pública, la política partidaria, si pudiéramos decir así, que nosotros conocemos, sino se refiere a política desde el punto de vista del fin u objetivo, como política pública. Ese es el análisis que se hace en este caso. Política pública decimos ¿por qué? Porque tiene en cuenta su aspecto político, es decir, qué fin le vamos a dar a esa inversión, para qué vamos a gastar, vamos a llevar adelante ese gasto. Y recuerden ustedes, y lo van a ver más adelante cuando entremos en lo que se denomina las finanzas funcionales, que es tanta la importancia de la ejecución del gasto y la intervención estatal, si podemos decir de alguna manera, a través del gasto público en la economía de un país, que constituye un elemento regulatorio de este factor. ¿Por qué decimos que es un elemento regulatorio? Porque a través del gasto público el Estado puede orientar inversiones e inclusive en lo que representa las finanzas funcionales, las finanzas modernas, pasa a ser un elemento no solamente conductor de la economía, sino también regulador de la economía. Fíjense ustedes que es tanta la importancia del gasto público que es prácticamente la empresa más grande en todos los países del mundo, lo constituye el Estado. Es el que mayor inversión realiza y tiene capacidad de regular la economía de un país a través de diversos aspectos que veremos más adelante, pero que ahora le podemos ya de alguna manera indicar, como es el caso de a dónde y de qué manera va a realizar inversiones. Vamos a realizar inversiones en rutas, en el sector ganadero que está deprimido, vamos a realizar en la agricultura, vamos a invertir, vamos a programar inversiones mayores en este sector, en fin, determina esas políticas de ejecución para saber dónde es más conveniente realizar ese tipo de inversiones. E inclusive, en algunos casos, como es en etapas económicamente, digamos, conocidas como inflacionarias o deflacionarias, existe a veces restricción del gasto público. Es decir, la política es no gastar, de retirar, en este caso, poder adquisitivo como para que ello pueda ser un elemento regulador desde el punto de vista económico, ¿verdad? No es solamente gastar, gastar. Hay ocasiones en que el Estado tiene una política inversa, es decir, restringe los gastos porque si no se genera mayor
posibilidad inflacionaria. Entonces, ven ustedes que todo lo que hace referencia a todo este proceso es un complejo, muy complejo proceso económico donde el Estado tiene una gran participación y es un instrumento regulador de toda la economía de un país, de todos los países, no solamente el nuestro, sino en todos los países. Tanta es su influencia, evidentemente, que hasta puede generar graves problemas económicos si no se lo hace adecuadamente. Miren a nuestros vecinos, ahí a la Argentina, y se van a dar cuenta de la grave crisis que tiene y que tienen, y eventualmente cómo el Estado también tiene su cuota grandísima, o tiene su total cuota de participación y de responsabilidad, desde la regulación monetaria hasta todo lo que es el proceso económico regulatorio que se realiza a través del gasto público. Iván, ¿querías hablar, hijo? Sí, doctor. Un claro ejemplo de lo que podría ser la política del gasto social público puede ser lo que Lugo implementó en su momento, que el tecoporá, tecoyoyá y eso, ¿verdad? En realidad, todo ese proceso ya se inició con gobiernos anteriores, ¿verdad? ¿Por qué digo con gobiernos anteriores? Porque quizás lo que sucedió es que se hizo más visible o más amplio dentro del gobierno de ese señor, ¿verdad? Pero no son otra cosa que subsidios, Iván. Yo tengo mis reservas sobre el subsidio. Te aclaro, mi hijo, que para mí el subsidio como modelo asistencialista tiene sus limitaciones y debe ser muy bien controlado. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y ahí vuelvo otra vez, lo voy a tener que usar. Esa es la libertad que nosotros tenemos en la cátedra de poder eventualmente opinar libremente, no solamente yo, ustedes también, ¿verdad? En el sentido de que observen ustedes lo que pasa con el modelo de nuestros vecinos, los argentinos, ¿verdad? Le pido disculpas si alguno es de esa nacionalidad, pero es una realidad que no podemos ocultar. El proceso de subsidio que ha generado un asistencialismo excesivo, ¿verdad? Sin retorno de esa asistencia, de ese subsidio, está produciendo una generación de gente que no quiere trabajar, que no trabaja, que no aporta y que inclusive considera de que ese asistencialismo, ese subsidio genera derechos a los efectos de que ya no debe realizar ninguna actividad y debe vivir sencillamente colgado del Estado, ¿verdad? En otros países el modelo de subsidio se da, vas a encontrar, y si buscas, mi hijo, vas a encontrar en Europa, lo vas a encontrar en los Estados Unidos y te dicen, mire, Iván Sosa, usted se quedó sin trabajo, nosotros le vamos a asistir y usted va a tener una asistencia social, usted va a tener subsidio del Estado, pero usted tiene 6 meses o tiene 1 año para trabajar. Si en 1 año, Iván, usted no trabaja, nosotros le cortamos eso y se queda en deuda con nosotros. Y no solamente eso, Iván, usted tiene otra vez 1 año para empezar a laburar y después me va a devolver como Estado lo que yo le di. Porque lo que yo hice es asistirle para que usted pudiera sobrevivir en ese tiempo. No que vos te conviertas en mi hijo colgado del Estado, ¿verdad? Y como consecuencia de eso, nunca más vas a trabajar y después ya te gusta. Porque resulta que sos conformista y vos decís, no, yo vivo bien con todo lo que tengo. Tranquilo, acá nomás ya vivo. Entonces voy a poner la manito y me quedo sin laburar. Entonces, son modelos que se han implementado para incentivar el gasto, para dar poder adquisitivo, pero con una figura de retorno, o por lo menos con limitaciones. A los 1 año, querido, no laburás, te quedás sin nada. Vete vos entonces. Y después me quedás debiendo como está, porque me tenés que retornar ese dinero. No es que te regalo y te obsequio simplemente. ¿Ok? Entonces, no critico el modelo de subsidio si es que está bien realizado, pero no bajo el modelo de lo que tenemos al otro lado. Dense cuenta que ha habido casos donde públicamente, y eso ya también la misma cultura marca esa situación, donde públicamente ustedes van a ver de que han salido ciertas personas a decir, nosotros, ¿por qué yo voy a trabajar? ¿Me quieren hacer trabajar? Dice. Y eso no creo que sea un secreto. Ustedes han visto videos en los noticieros argentinos, han salido, es cuestión de hace un mes a más tardar, porque considera como si fuera que ya es
directamente un derecho adquirido el no laburar, ¿verdad? Para el subsidio de los hijos, en ese caso, ¿verdad? Exactamente, así mismo. Analía, ¿querías decirme algo? Porque hace Sí, rato... quería decir nomás, agregando a la conversación, que ahora se estaba proponiendo también en Argentina el salario básico universal, salario único universal. Salario, ¿cómo es? Salario único universal. Sí, No. es una propuesta de un salario que, bueno, difiere un poco, el proyecto argentino difiere un poco con lo que sería el concepto mismo, pero ese es un concepto de que todas las personas deben tener un salario, independientemente De que hagan algo o no, que hagan trabajen o no. algo o trabajen o no. Analía, esta cuestión es muy simple. Ustedes van a llegar a la conclusión por sí misma al final de este curso de finanzas públicas, si es que es válido o no una cuestión como esa. No te vayas a olvidar, mi hija, de que alguien tiene que pagar eso. No crean que cae del cielo la plata, ¿verdad? Voy a ir a términos directos, fáciles, ¿verdad? Alguien tiene que poner la guita. No puede ser que, o sea, no es posible, no es que no puede ser, no es posible que la plata caiga del cielo. Si acá, dentro de este cuadro, decimos, y yo voy a tomar lo que yo estoy viendo acá, y estoy viendo, digo, en el sentido de la pantalla, le tengo a Gloria, a Liz, a la vista Analía, Iván, Marcelo, Antonia, Rubén, y estoy yo. Además de los 47 que me aparece ahí. Y digo yo, bueno, un salario universal para todos los muchachos que están acá. La pregunta es, ok, genial, bien, profe. Aplauso, una maravilla. Y resulta que el único que labura es Rubén. Y el resto... Fuerza, Rubén. El resto no labura. Y entonces la pregunta del millón es, ¿qué? ¿Ustedes creen que Rubén solamente va a aportar? ¿O el resto vamos a vivir colgado todo del salario universal que Rubén va a poner? Alguien tiene que laburar y poner eso. Los recursos del Estado provienen, en este caso tienen diferentes orígenes, y uno de ellos es recursos llamados originarios o patrimoniales, lo que el Estado produce de su propio patrimonio, por ejemplo, las empresas públicas, y la otra es la detracción, los tributos, que es la detracción de parte del patrimonio de los particulares para solventar las cargas públicas destinadas a satisfacción de necesidades colectivas. Esa es la definición de un tributo. De manera, mi querida, que alguien va a tener que poner esa plata. Y idealmente es muy lindo decir, todos van a tener un salario mínimo. ¿Y quiénes van a ser los aportantes? De algún lado tenemos que sacar el dinero. Si me decís que tenemos que ir a endeudarnos, entonces la pregunta es, ¿y cuando tengamos que pagar? De algún lado tendrá que salir la plata para pagar otra vez, finalmente, el crédito que Concuerdo con pedimos. usted, doctor. Así mismo estaba pensando. Lo que pasa, a mí me suena ridículo, ¿verdad? No sé realmente qué piensan las personas que plantean esto, pero yo sé que alguien va a tener que pagar, y aumentando el gasto público no es una solución, una buena solución. El tema también es de que muchas veces hay planteamientos que son bastante particulares porque sencillamente la gente que está en política a veces no tiene empacho de largar ciertas propuestas, digamos, que en el ámbito de mucha gente, porque también tenemos que ser sinceros, es un problema cultural, ¿verdad? Ustedes tienen la suerte de estar acá en la facultad, de estar en el 10º semestre, de tener una formación académica y tener una formación cultural, pero esa no es la realidad de la totalidad de la gente. Tenemos gente y estamos de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Algunos, gracias a Dios, hemos sido bendecidos con la posibilidad de una formación y de un proceso de formación cultural y educacional bastante elevado o medianamente elevado, y nos da la capacidad de razonar. Y hay otras personas que no tienen esa preparación, entonces aplauden cualquier cosa, y muchas veces la política aprovecha esas circunstancias para propuestas que caen bien, digamos así, ¿verdad? Que dentro del marco del razonamiento lógico, cuando hablamos entre profesionales, como lo van a hacer ustedes, dirán, che, pero espérame un ratito, la finanza pública no funciona de esa manera. Según lo que yo aprendí y lo que me han enseñado en la facultad, la finanza pública está basada en recursos, y los recursos se obtienen de esta manera, y ese recurso es parte del aporte de todos los que integran la sociedad, ¿verdad? Y que nosotros le llamamos tributos,
Y eso lo ponemos todos. Y si nosotros no ponemos eso, entonces ¿de dónde va a salir? Y eso tiene un límite, otra vez, ¿verdad? Que es justamente lo que nos dice acá, límites del gasto público. Es un límite. Y tiene un límite. ¿Cuál es? Y cada ejercicio tiene un límite dentro de las posibilidades económicas del propio Estado. Porque no es una cuestión en la que nosotros podamos decir, a mí me encantaría decir, vamos a hacer 150 puentes para unir el Brasil y la Argentina. Maravilloso, encantador en mi propuesta. Y después viene la segunda pregunta, ¿y de dónde vamos a sacar la plata? A la gran 7. Ni uno no podemos hacer. Le puedo dar un ejemplo que palpa, Rubén, que vivimos todos los días. Rubén, primero Gloria, después a ti, porque Gloria está esperando hace rato. Un ejemplo es la salud para todos. Primero Rubén, primero Quiero Gloria. que sea caballeroso. Sí. Profe, viniendo al caso, una pregunta, porque pasó hace poco, ¿verdad? Cuando comenzó la pandemia, yo no fui gratificada ni con ese regalito. ¿Se acuerda que se le dio a todo medio Paraguay una cosita que dejaban por su celular? 350, mira, algo así, ¿verdad? Y todo el mundo tenía eso. No todo el mundo. Eso era un gasto público, que se les dio un subsidio, fue un gasto público. Sí. Ahora bien, me parece que salió una ley de que se iba a esas personas que tuvieron ese subsidio van a tener que devolver. ¿Eso qué pasó de esa ley? Por suerte, a mí no me salió, pero sobre ese tema nomás, para traer en realidad se dio la siguiente figura para hablar correctamente, Gloria. Producto del encierro, el que sufrimos, ¿verdad? Producto de la pandemia, todos los ciudadanos, todos. Entonces hubo una franja muy especial, digamos así, de gente que carecía de medios o recursos. Porque como todas las cosas, nosotros tenemos gente, o somos parte, los integrantes de la colectividad. Existen personas que tienen una capacidad de soportar, digamos así, una situación como la que se dio en pandemia, es decir, imposibilidad de trabajar, quedarse en la casa, subsistir con sus ahorros, con lo poco que tenía, y otras que carecen absolutamente de esa posibilidad. Nosotros en el país tenemos una franja de aquellos que se denominan en términos de ingresos, ¿verdad? En términos de ingresos absolutamente carentes. Y algunos que viven en una franja del día a día, es decir, sus posibilidades económicas se basan en obtener los recursos cada día de su actividad laboral, ¿verdad? Es decir, si él hoy no obtiene recursos, mañana no come. Y otras personas que tienen ciertas condiciones, lógicamente, más solventes hasta los que tienen mucho. Entonces, para esas personas que estaban en esa franja de indigencia total prácticamente, es que se les dio la figura de la asistencia, de que pudieran sobrevivir en ese tiempo encerrados con el subsidio que le dio el Estado, a condición de que pasado ese tiempo pudieran ellos retornar lo que se les había prestado teóricamente. Posteriormente eso quedó ya como un aporte no retornable del subsidio, ¿verdad? Pero la pregunta otra vez viene, ¿de dónde salió ese dinero? Del presupuesto general de gastos de la nación. Y en algunos casos de empréstitos, de préstamos que hemos hecho. La siguiente pregunta es la pregunta que sigue es, ¿y cómo vamos a pagar eso? ¿O cómo pagamos? Pagamos de los recursos del Estado, pagamos a través de la ejecución presupuestaria y abonamos a través de lo que serían los compromisos por empréstitos, por préstamos de dinero, que tienen que ser retornados. ¿Y cómo se retorna nuevamente eso? A través de los tributos. O sea, tarde o temprano todos vamos a terminar abonando, vamos a terminar pagando eso. Y seguiremos pagando por generaciones aquellos compromisos de empréstitos que se han realizado como consecuencia de eso. Entonces, ahí les doy la respuesta con ese tema. La idea en el desarrollo de toda esta etapa, porque hoy estamos hablando de gastos, mañana vamos a hablar de ingresos y así sucesivamente, es que ustedes vayan conociendo cómo funciona realmente el Estado
en qué consiste la administración de la cosa pública y que puedan interpretar correctamente todas estas situaciones que se van presentando, ¿verdad? Porque muchas veces, lastimosamente, hablamos, decimos, opinamos, pero en realidad no conocemos la mecánica que parece muy sencilla dentro de la óptica de unos y es muy compleja en realidad con esto que estamos hablando en esta materia. Bueno, esa es la finalidad de las finanzas públicas. Rubén, ahora sí te doy la palabra, querías hablar. Es sin ánimo de polemizar. Allá en el año 2012 se declara salud gratuita. Sí. Aumentaron los gastos 5 veces más de lo que veníamos trayendo. Conclusión, 2022, el Ministerio de Salud debe 200 millones de dólares en medicamentos. Los hospitales están llenos, los pacientes que se van a los hospitales siguen pagando las cosas. O sea que las nuevas propuestas de los futuros candidatos también hablan de salud para todos, salud gratis. No existe eso. No. No existe. No. Ustedes tienen que tener en cuenta seguir la premisa simple, ¿verdad? Vuelvo a repetir, yo puedo hacer una propuesta hoy en día como la que les dije, pero alguien tiene que pagar y de algún lado tiene que salir, porque así funciona el Estado. Obtiene recursos. ¿Recuerdan lo que era la definición de finanzas? Decía, ¿cómo se define? Dice, la actividad que realiza el Estado para obtener recursos a efectos de su administración, inversión y posterior control orientado a la satisfacción de necesidades públicas. Y ese recurso, lógicamente que tiene que aparecer de algún lado. Si no, es imposible. Es lo que les dije y dije en broma el primer día de clase, porque yo recuerdo, estuve con usted el primer día de clase, le dije, Juan Jacobo Rousseau define, a mí me gusta mucho tomar esa definición de Rousseau, dice, no es otra cosa que un pacto social, es un acuerdo social al que nosotros hemos llegado en materia de convivencia. Las normas legales son un renunciamiento de parte de nuestro derecho natural de libre albedrío para vivir en sociedad. Es decir, es un contrato social. Nosotros hemos acordado un contrato social para crear la figura ideal del Estado y poder vivir en sociedad, bajo ciertos aspectos, que es lo que nos define el folclore. Nos dice identidad de lenguaje, identidad de territorio, un territorio común, ¿verdad? Es costumbres comunes, dice, y bueno, definimos una vida en sociedad y renunciamos a nuestro libre albedrío, es decir, a la posibilidad de hacer cada uno lo que quiere, porque si no sería anárquico. Y creamos un pacto social, y ese pacto social regido por normas o por leyes, renunciamos a nuestra libertad de hacer lo que queremos y estamos reglando nuestra actividad y nuestra vida, pero no todo se basa en eso, es como el matrimonio. Cuando yo eventualmente le digo a mi pareja de que quiero contraer matrimonio, que estoy enamorado y que la amo, pero resulta que después de un tiempo mi pareja me dice, che, te quiero contar una cosa, del amor nomás no vamos a vivir, yo quiero comer todos los días, estoy acostumbrada a comer todos los días. Muchos besos nos dimos ya, pero cada vez estoy más flaca, me dice, y del amor nomás no vamos a vivir, tenemos que obtener recursos y tenemos que salir a laburar y de algún lado y algo hacer los dos, aportar para que podamos tener los medios necesarios para seguir consolidando nuestro acuerdo social, nuestro contrato social que se llama matrimonio en este caso. Nosotros hemos hecho un acuerdo matrimonial gigante entre todos los ciudadanos y renunciamos a parte de nuestro derecho de libre albedrío para vivir en sociedad y eso con un objetivo. Y ahí hemos dicho, y vamos a crear la figura del Estado. Y el Estado, ¿qué va a hacer? Y va a ser el regulador de nuestra conducta social. Y vamos a buscar qué cosa, el bien común, la satisfacción de las necesidades colectivas. Y aparecen las necesidades. Y tenemos que cubrir esas necesidades. ¿Y cómo? Con recursos. Y ahí viene el grave problema. Y entonces empiezan los inconvenientes de dónde y cómo obtener esos recursos para llegar al objetivo. Ven que no es fácil esa cuestión y tan simple como decir vamos a repartir nomás y punto, ¿verdad? Porque alguien tiene que trabajar para poder aportar. Iván, ¿querías hacer consulta, hijo? Sí, doctor. Si bien el aumento del tributo suele ser o es un mecanismo, ¿verdad?, para que el Estado obtenga más recursos financieros, ¿verdad? También se da el caso de
de la reprogramación, ¿verdad? Que el mismo Estado incurre para cubrir, por ejemplo, estos subsidios que en su momento se dieron. Y eso representa política fiscal de lo que estamos hablando. Justamente lo que les acababa de decir. A eso se refiere la política fiscal. Cuando toma decisiones de administración de la cosa pública, lo que está haciendo es definiendo el fin o el objetivo que persigue. Políticas de administración. Por eso dije, no es política partidaria, sino se refiere a política de administración. Y por eso es que el gasto tiene un aspecto político, financiero, económico y tiene un aspecto jurídico. El aspecto económico financiero es justamente esto que estamos hablando, de dónde, cómo sacamos para llevar adelante esa inversión. El aspecto jurídico, de qué manera lo vamos a hacer, cómo vamos a regular, qué reglas vamos a aplicar, cuáles van a ser las normas para que esto se haga correctamente, para que no se distraiga, para que no exista lesión de confianza y para que los administradores de la cosa pública respeten. Entonces, es una serie de componentes que hacen al análisis de qué manera vamos a realizar o vamos a llevar adelante ese gasto público. Esas erogaciones que tiene que hacer el Estado. A eso se suma otra figura que van a encontrar ustedes, que es el aumento progresivo de los gastos públicos. Dentro de eso existen causas reales y causas aparentes. Fíjense que una de las situaciones más complejas que nosotros tenemos es precisamente, y es toda una dicotomía, diríamos así, en el sentido de que a medida que la vida moderna avanza, también nos genera un grave problema porque tenemos mayores necesidades de recursos. Y eso se aplica a la cosa pública. Nosotros decimos, ¿por qué aumentan los gastos públicos? Porque también la vida moderna nos obliga a una serie de cambios de inversiones, ¿verdad? Desde aquellas que se denominan causas reales a causas aparentes. Las causas reales, por ejemplo, todo lo que hace al funcionamiento del Estado. Rubén, siempre recurro a él por la edad que tiene. Te acordarás, Rubén, que antes escribíamos con máquina de escribir, ¿verdad? La receta. Ahora Rubén lo tiene que hacer con computadora. Ya si le agarra a alguien, le ve en su consultorio y empieza a preparar su receta en su máquina Olimpia, probablemente se le va a matar de la risa al salir. No, tiene que usar la computadora ya. Es más, probablemente Rubén le dice, mire, vaya a su casa, me deja su correo electrónico que yo por el celular o por el WhatsApp le paso la receta para que usted imprima. No, ni siquiera le va a dar ya. Le pasa, es más, le voy a enviar un código QR para que usted entre ahí y va a encontrar la receta. Más moderno todavía ya. Ese no entiendo todavía. ¿No entendés? Bueno, entonces, pero ¿qué pasa? Eso mismo aplicado en el campo del Estado implica una complejidad de necesidades. Ya no podemos vivir con la máquina de escribir, tenemos que usar computadora. El Estado necesita cambiar todo el sistema, necesita programas, necesita inversiones, actualizaciones, una serie de cuestiones que la vida moderna nos obliga a realizar mayores inversiones. Las propias instituciones públicas van cambiando y hacen de que se vaya generando mayores necesidades. Esas son causas reales. Por ejemplo, ustedes, ¿quién me habla? Y ustedes pueden eso responder fácilmente porque es parte de muchas cosas que ya han dado. ¿Cuáles son los grandes cambios que nos planteó la Constitución de 1992? A partir del 9 de junio de 1992, la Constitución paraguaya modificada a la de 1967 entra en vigencia nuestra nueva Constitución. ¿Qué instituciones nuevas surgieron ahí? ¿Quién me dice? Gloria Ramírez. La Defensoría del Pueblo. Después. Otro. ¿Quién me aporta más? Jurado de enjuiciamiento. No sé qué. Jurado de enjuiciamiento de magistrados. ¿Quién me aporta otro más? La Policía Nacional. ¿Quién? El Ministerio Público. Diego, ¿qué dijiste? La Policía Nacional. La Policía Nacional, Diego, ya estaba. Por ahí Ministerio instituciones nuevas. Público. Ministerio Público. El Ministerio Público. Sí. El Ministerio Consejo Público. de la Magistratura puede ser. Consejo de la Magistratura. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ustedes, los que están ahora respondiendo, se van a callar y yo voy a ver.
Lía Romero, ¿cuál es otra institución que la Constitución del 92 nos plantea? No hay Lía Romero. Ese es el problema que tenemos. ¿Dónde está Lía Romero? ¿Qué pasó con ella? Y ahí ya le están diciendo a toda bala, Lía, aparece, el profesor te está hablando por mensaje, a toda bala. Espera nomás, Pablo, yo voy a seleccionar quién. Profesor, ¿puede ser también el tema de becas? Vamos a esperar un ratito, María. Estoy esperándole a Lía Romero que aparezca. No aparece. Doctor, escribió en el chat. ¿En serio? Vamos a ver qué dice Lía. Déjenme mirar. Ah, no le funciona el micrófono. No hay problema, Lía. Yo estoy en el chat y quiero que me digas qué institución nueva hay en el periodo de la Constitución del 92. Ya que no funciona tu micrófono, tu teclado sí va a funcionar. Se fue a silencio otra vez. Martín Hermosilla. La misma pregunta para Martín. Otro desaparecido, pegañan de delegados. Después Martín me va a escribir y me dice, me fui a hacer gestiones de un compañero. Doctor, estoy acá. Está ahí, bueno. Pasa que mi computadora no anda el micrófono, me conecto en mi teléfono para poder hablar. Bueno, vamos a... Todito tienen problemas cuando empiezo a preguntar para abajo. No, en serio. ¿Cuál es la modificación de la Constitución del 92 en términos de institución? La modificación. Después de esto ya no van a querer dar clase conmigo ahora. Se van a arrepentir, van a decir que vuelva nomás el doctor Sosa. Él no pregunta como el doctor Caballero, no es tan complicado como el doctor Caballero, ¿verdad? Contraloría. La Contraloría General de la República. Ok, esa es otra institución nueva. Fabricio Gómez quería preguntar algo, levantó la mano. Sí, doctor, iba a decir la Contraloría General, pero ella dijo mi compañero Martín. Perfecto, ¿y otra? El Ministerio Público. Ya dijo el Ministerio Público alguien anteriormente. Bueno, la gobernación. El Tribunal de Justicia Electoral. También, el Tribunal de la Justicia Electoral. Y la Policía Nacional, profesor, puede ser también como institución. Neji, la Policía Nacional existía ya anteriormente. Las gobernaciones, ahí creo que... Pero era diferente nomás, profesor, perdón, era diferente. No, por supuesto que yo estaba hablando de instituciones nuevas, Neji. Por eso dije, nuevas. Me refiero a eso. Diego, ¿o quién era que quiso hablar? Levantó la mano. ¿Alguien? Ya dije yo, pero el gobernación. O gobernación, ok. Las municipalidades también, doctor. ¿Cómo? Las municipalidades. En realidad, las municipalidades como institución existían todas. Ahora, sí te puedo decir, Pablo, que hay nuevos municipios. Eso sí, nuevos municipios, como ejidos municipales nuevos. Entonces, pero lo que quiero llegar con los ejemplos que les di es de que eso representa una causa real de incremento de los gastos públicos o crecimiento de los gastos públicos. ¿Por qué es una causa real? Porque tanto en lo que se refiere a inversiones de capital como inversiones de gastos corrientes absorben esa situación, esas nuevas instituciones. ¿Qué hizo el Consejo de la Magistratura? ¿Qué pasó con, en este caso, las gobernaciones? ¿Qué pasó con el caso de la Contraloría? Al ser instituciones nuevas, más recursos, nuevos funcionarios, más gastos de funcionamiento, más inversiones de capital. Se dan cuenta cómo esas modificaciones institucionales que la propia Constitución obligó, creó, llevó a mayores necesidades, modificaciones y lógicamente todo lo que implica de que funcionen esas instituciones hasta hoy en día. Transformaciones desde el punto de vista tecnológico que obligaron a que, por ejemplo, la Contraloría ya no pueda estar trabajando solamente con máquina de escribir, como les dije, sino todo un programa de control, por ejemplo, en términos informáticos, que implica inversiones que se tienen que realizar. Y así las diversas instituciones. Ahí sí podemos, Neji, aceptar de que la propia policía, al transformar su modus operandi, es decir, me refiero a toda su estructura, probablemente hace de mayores requerimientos.
¿Qué genera eso? Mayor incremento del gasto público. Vamos generando mayor incremento del gasto público. A medida que la propia vida moderna nos exige, nosotros vamos generando más gastos, más gastos, más gastos. ¿Quieren otra causa real de los gastos públicos? El propio crecimiento poblacional y las necesidades de satisfacción de las necesidades colectivas. Cada vez la sociedad precisa de mayores servicios públicos y de más variedad y calidad de servicios públicos. Y vamos siendo también mayor la cantidad poblacional. Una cosa era en el año 1980, donde nosotros éramos 4 millones de paraguayos, a hoy que casi estamos rozando a los 8 millones de paraguayos, ¿verdad? Eso nos obliga también a un mayor incremento. Una causa aparente, dirían algunos. Así como hay mayor población, también se supone de que hay mayor aporte desde el punto de vista de recursos con el pago de los tributos. En síntesis, se va generando una modificación en los gastos, que es lo que queremos demostrar de por qué va creciendo eventualmente el gasto público, porque se incrementa. Pero en síntesis, ven ustedes que todo lo que hace a esta situación de los gastos públicos, en realidad, como les digo, está vinculado directamente a la evolución de las necesidades colectivas que hacen de que esto sea cada día mayor. ¿Querías decir algo, Analía? Sí, quería hablar del tema de la creación de nuevos ministerios, que también es un aumento del gasto público. Sí, totalmente. ¿Y qué opina de eso? ¿Cree que deberían seguir creándose ministerios específicos con los que tenemos ya basta? 26. Lo que pasa es que yo no puedo decir que deban seguir creándose o no creándose. Lo que sí tiene que existir, evidentemente, es un perfeccionamiento del servicio, ¿verdad? En algunos casos, la solución, por ejemplo, sería una transformación de la estructura del Estado, ¿verdad? Sin que precisamente tengas que desechar ministerios, probablemente fusionar y hacer que sean más eficientes algunos. Con eso estoy diciendo, no el criterio voy a ser directo, eliminar el Ministerio de la Mujer porque nos sirve para un pomo el Ministerio de la Mujer. Eso sería radical. Pero sí podría ser una transformación de ciertos sectores en un gran ministerio, que podría ser el de la mujer, el de la niñez, por decir así, y generar la posibilidad de que eso se atomice y sea más eficiente, y como consecuencia de ello, lógicamente también el gasto público va a ser más eficiente. Esa podría ser una posibilidad, una transformación del Estado, ¿verdad? Haciendo de que exista mayor eficiencia. Vuelvo a la misma cosa, la creación de nuevos sectores es producto de la vida moderna. Se van dando fenómenos que surgen a partir de estas necesidades que uno no los puede agarrar y desechar, ¿no? Es la vida de hace 30, 40 años atrás. Nos va obligando a grandes cambios, ¿verdad? Yo creo que esa sería la solución. En relación a lo que dice Adriana Mieres, la fuerza de tarea conjunta, y claro que es un incremento genera mayores gastos, Adriana. Y de hecho que el fenómeno mismo que nos genera esa banda delictiva, el EPP, hace de que surja mayores necesidades y se tenga que invertir mayores recursos, ¿verdad? Porque uno tiene que luchar contra ese fenómeno, que es una situación que nadie puede vaticinar de años atrás. No surgió en este momento y se genera. Ahora, me dirá alguno, ¿es necesario? ¿Son eficientes? ¿No son eficientes? Esa es otra discusión, pero el problema está ahí y la realidad está ahí y eso te genera mayores gastos, ¿verdad? Estamos hablando del punto de vista del incremento del gasto. Yo no discuto su eficiencia, ineficiencia o lo que sea. Es una realidad que tenemos ahí y que hace de que tengamos que invertir mayores recursos y generar mayores gastos. Sí, la respuesta es una forma de generarse mayores gastos. Quería hablar Diego y después Gloria. Sí, profesor, solamente para acotar en relación a lo que estaba mencionando, ¿verdad? Yo creo que hay algunas instituciones que probablemente son muy necesarias, ¿verdad? En un Estado social de derecho. Y probablemente, o sea, recuerdo yo bien en los primeros años de la facultad, un gran constitucionalista mencionaba, ¿verdad?, que en gran parte de la Constitución Nacional no se creó bien, o sea, que el espíritu de la Constitución no se creó bien.
por ejemplo, hablaba de instituciones que tipo, no sé si forma arbitraria, pero por ejemplo las gobernaciones, las juntas departamentales, cuestiones de Parla Sur y esas cuestiones, por ejemplo, yo creo que las funciones en sí fueron creadas, por ejemplo, hablo más bien de las gobernaciones para perpetuar un sistema político, por ejemplo, en el país. Yo recuerdo, por ejemplo, que el profesor se enfocaba mucho en ese ámbito. Era un gran constitucionalista que hoy en día ya creo que partió. Estoy de acuerdo y te doy una respuesta en ese sentido. No hay una norma constitucional que sea perfecta, ¿verdad? Justamente esa es la característica de nuestra carrera, de nuestra materia y de nuestra carrera en sí, nuestra profesión, es de que tiene un alto nivel de modificación en el tiempo, ¿verdad? De manera que nosotros nos vamos adaptando a necesidades y a nuevos desafíos, ¿verdad? La propia Constitución, evidentemente que venía de una etapa de transición, un proceso de una dictadura a pasar a una etapa ni siquiera podemos decir democrática, apenas era un experimento y somos todavía hasta ahora un experimento y que nos lleva a mayores experiencias. De aquí a un tiempo nosotros la tendremos que modificar y ojalá que sabiamente lo hagan en función a las experiencias que hemos recabado en todo este tiempo, porque también eso está de por medio. La sabiduría de las personas para corregir los errores que se han generado y que no termine peor, ¿verdad? Espero que así sea, toco madera de que de esa manera se debe, ¿verdad? Pero evidentemente que hay instituciones que la experiencia, el tiempo nos ha mostrado que no han funcionado. Uno de ellos es el Parlasur, como fue diseñado en nuestro caso, ¿verdad? Mostró su absoluta, se enoja quien se enoje, es una opinión mía de la cátedra, absolutamente inútil función, ¿verdad? No aporta absolutamente nada a nivel de Mercosur, no estoy hablando a nivel del país propiamente, internamente menos que menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué te dice eso? Que necesariamente tenés que orientarte a una transformación, a un cambio, si es que ello dependiera del punto de vista constitucional, porque te das cuenta de que no funciona, no sirve, es lógico hacerlo eso. Y habrá otras que tendrías que darle un nuevo cariz o una transformación o un nuevo enfoque para que sean más eficientes, digamos así, en distintas instituciones. Es parte del proceso, tendríamos que llegar a esa etapa en algún momento dado. Ahora, con la experiencia que tenemos, nos damos cuenta de cuáles son los aspectos positivos y negativos de nuestra norma constitucional y la lógica, la sana lógica nos dice, cambiemos y adaptemos a lo que va a ser más eficiente. Espero, vuelvo a repetir, de que quienes tengan esa tarea lo hagan correctamente en su momento. Para los que no entienden lo que quise decir en guaraní, que salgamos, en este caso, no salga, como dice, el tiro por la culata, voy a decir así en castellano, ¿verdad? Entonces, para los que no hablan en guaraní, entonces le hago una especie de traducción adaptando, digamos, a lo que quise decir, ¿verdad? Esa es la cuestión. Bueno, chicos, otras preguntas más que quieran hacer sobre esto. Miren, nos comimos toda nuestra hora. Ángela, te voy a dar la palabra. Ángeles, te voy a dar la palabra. Sin darnos cuenta, hemos llegado a las 6 menos cuarto ya. Creo que ya superé el tiempo de clase, pero eso es positivo y aparte satisfactorio porque significa de que están interesados y que están participando también y eso me hace... a mí por lo menos me hace muy contento, muy feliz de que pudiera ser en esas condiciones, ¿verdad? Gracias, Rubén, y no se termina, vamos a continuar nosotros sobre este tema y este capítulo y muchas otras cosas más. Van a ir viendo de que se dan cosas interesantes en el camino y vamos a seguir charlando, ¿no? Yo les dije a ustedes cuando hablamos la primera vez, por lo menos de mi parte, vamos a tratar de que mis clases sean interactivas, que ustedes participen y yo estoy seguro de que así va a ser y vamos a seguir más adelante todavía. Les queda mucho todavía. Yo siempre me hago un desafío. Cuando ustedes llegan a esta cátedra, llegan no queriéndole, hasta algunos odiándole y después terminan encantados con esta materia. Y ese es el objetivo que yo tengo detrás de todas las clases que vamos a ir dando. Ángeles, quería decir algo, hija,
tengo anotado que levantaste la mano. Sí, doctor, espera nomás a que termine. Quería consultarle con respecto al libro. Yo pregunté en la editorial y me dijeron el martes aproximadamente que se acabaron ya los libros. Quería saber si es que usted iba a reponer o... Sí. En realidad no soy yo, Ángeles, es la editora. Me llamó el dueño de la editora y quedamos en un compromiso que yo en la próxima semana voy a trabajar para actualizar este material y sacar la edición 2022 lo más rápido posible para que todos puedan tener. Justamente me informó y me dijo Marco, porque me tutea, ¿verdad? Es mi amigo. Entonces me dice, Marco, mira, no tenemos más nada y la gente está pidiendo. Entonces, ahí veo que dice en el lector que dan algunas unidades y yo hice el compromiso con la editora de que iba a actualizar por ahí cosas que tengo que actualizar de esto. Les quiero dar un material nuevo 2022 y bueno, voy a tratar de que sea lo más rápido posible. Esa es una promesa que le hice a la editora que creo que voy a cumplir. ¿Querías decir algo, Iván? Sí, doctor. Y con la nueva edición habrá cambios importantes. ¿No? Algunos aspectos actualizados que voy a ir insertando y uno de ellos, por ejemplo, el librillo blanco que ustedes tienen algunos, de que eso sea ya parte del libro y no algo separado y que siga la secuencia, ¿verdad? Entonces corregir ese tipo de cosas y otras actualizaciones que se necesitan, pero no como para que agarres y deseches el que tenés, ¿verdad? No, claro. No, sino sencillamente hacer de que esté integrado, ¿verdad? Nada más que eso vamos a hacer. En Intercontinental ya viene el libro con el librillo. Claro, porque ese es el acuerdo que hicimos con la editora. Fue lo que dije en la primera clase. Si estuviste en la primera clase, Iván, entonces recordarás que ahí yo expliqué cómo venía la mano del material y les expliqué inclusive sobre el costo y una serie de cuestiones, ¿verdad? Que hacen referencia a eso. Ok, ¿alguien más que quiera preguntar algo? Genial. Entonces, quedamos para la próxima clase. Si no soy yo, será el doctor Sosa Nicoli para la unidad quinta, ¿verdad? Así que quedarán con él entonces para la siguiente oportunidad. Y cualquier cosa estamos en contacto, vamos a seguir continuando con las clases. En algunas, como les dije, estaré yo, en otras mis asistentes, en fin, pero trataremos de seguir adelante de la forma más proactiva posible con ustedes. Bueno, finalmente les doy las gracias por la cortesía de escucharme, también por el interés en la clase y por sobre todas las cosas les deseo un buen fin de semana, pasen bien y nos encontraremos entonces más adelante. Que tengan un excelente día y les envío a todos mi cariño y mi abrazo, ¿sí? Muchas gracias. Agradecido, doctor. Que tal buen fin de. Igual. Gracias, profe. Adiós.